vinculada al presupuesto general de gastos, que ahora tendrá que ir de nuevo a la Cámara de Senadores, tiene varios aspectos. Sin embargo, uno de los puntos que importa un poco para el interior del país es, no sé si el recorte, pero el regreso de un importante fondo de 54.000 millones de guaraníes para que lo administre el Ministerio de Educación y Ciencia, es decir, desde el gobierno central para las afueras. Y esta situación, honestamente, yo creo que es un atentado contra la descentralización, porque para eso están las gobernaciones y las municipalidades quienes aplican y ejecutan programas de alimentación escolar. Lo que la noticia revela es que la última propuesta, lo que incluye esta devolución de 54.000 millones al ministerio, quitando de las 17 gobernaciones, es que esta propuesta habría sido hecha en diputados con acuerdo de los senadores. Escuchábamos muy temprano a Edgar Olmedo hablar acerca de su cuestionamiento también a este punto. Ahora lo tenemos en línea. Diputado Edgar Olmedo, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian, muy buenos días a la audiencia, a los seguidores de tu programación. Le escuchamos bien, ¿verdad? Un poquitito lejos le escuchamos, pero estamos bien. Diputado, 54.000 millones que pudo haber sido distribuido entre las 17 gobernaciones, hoy en día vuelve al centralismo, al MEC, y diciendo que desde allí van a distribuir para escuelas del interior del país. ¿Hay logística del MEC para hacer eso? Bueno, el día de ayer, en la Comisión de Presupuesto, donde estoy como miembro, se recibió el proyecto de presupuesto de gasto general de la Nación, versión Senado, donde establecía varias modificaciones a la que inicialmente habíamos aprobado nosotros en diputados. No sé si me estás copiando bien, Cristian. Súper bien, diputado. Bueno, perfecto. Y en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto del año 2024, que fue remitido por el Poder Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Economía, al Congreso de la Nación, y que en primera instancia fue estudiado por la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto, establecía cerca de 200.000 millones de guaraníes para alimento escolar al MEC. O sea, el Sí. Ministerio de Educación y Ciencia iba a disponer de 200.000 millones de guaraníes para ese programa. ¿Qué hicimos en la Cámara de Diputados? Hemos recortado 54.000 millones de guaraníes del proyecto inicial para que el mismo sea distribuido a las 17 gobernaciones. El 25% de los 54.000 millones de guaraníes de manera equitativa entre las 17 gobernaciones, y el 75% de acuerdo al RUE, Registro Único de Estudiantes, para tener una distribución, digamos, más ajustada a la realidad en base a los niños inscritos dentro del sistema educativo por departamento. Uh-huh. Posteriormente, en el Senado se remite este proyecto de ley que tiene origen en diputados, pero sufre modificaciones nuevamente en el Senado. Y una de las modificaciones que se dieron en el Senado fue justamente que estos 54.000 millones de guaraníes vuelvan nuevamente al Ministerio de Educación y Ciencia, con el mismo criterio, que sean distribuidos estos recursos en ese porcentaje del 25% de manera equitativa para ser invertido en todos los departamentos de la República, y el 75% de estos recursos de acuerdo al registro único de estudiantes que tiene cada departamento. Pero ¿qué es lo que pasa? El proyecto en sí, en todo el contexto ejecutivo, por decirlo así, se mantiene, pero lo que varía es quién administra los recursos, y es ahí donde se le está puenteando a los gobiernos departamentales para que nuevamente el Ministerio de Educación y Ciencias administre estos recursos. Esa fue la cuestión más debatida el día de ayer en el estudio que se hizo con relación al dictamen nuevamente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y al final progresó la versión Senado para que pueda
volver nuevamente estos recursos al Ministerio de Educación. Hubo varias otras modificaciones que se dieron. Nosotros nos ratificamos en varios otros puntos en la versión original de la Cámara de Diputados, como el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no va a tener ninguna variación su presupuesto porque se previó un 14 mil millones de guaraníes, disculpen, para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. También, en ese sentido... ¿Esto es para subsidio a partidos políticos? Subsidio a partidos políticos, así mismo. Y otros componentes Lo de la Corte, por ejemplo. Lo de la Corte, los 55 mil millones de guaraníes tampoco no fueron aprobados. Eso queda pendiente para el próximo año, para un pedido de ampliación presupuestaria que va a realizar el mismo Ministerio de Economía para poder brindarle el presupuesto al Poder Judicial para que puedan continuar con las construcciones de algunas sedes que quedaron aún en inicio de obra. Ahora, diputado, ¿cuál es el criterio para que estos 54 mil millones finalmente retornen al MEC para la ejecución del programa de alimento escolar para el interior del país? ¿Cuál es el criterio? Porque si hubiera un criterio técnico real, todo el presupuesto debería volver al MEC para que lo ejecute el MEC y no las gobernaciones y las municipalidades. Eso indica la lógica. ¿Cuál fue el argumento que nace en el Senado para que ustedes apliquen esto? Y más fue político que técnico, Cristian, esta cuestión. Hay que ser sincero. Fue más una posición política que una cuestión técnica, porque si analizamos la viabilidad de la distribución del alimento escolar en todos los rincones de la República, el que tiene la mejor logística y el know-how para hacerlo son los gobiernos departamentales, con los proveedores que actualmente están prestando estos servicios a las gobernaciones del país. Pero progresó un criterio político en el Senado. Hay versiones, hay dichos, hay dimes y diretes, como se dice, de que supuestamente habría algunos senadores que no acompañaban este proyecto de que los 54 mil millones sean administrados por los gobiernos departamentales por tener ciertas diferencias políticas con algunos gobernadores. Esto es un comentario que surgió ayer en la Cámara de Diputados, pero si uno analiza el monto, a lo mejor no es demasiado representativo en el impacto que puede generar, pero el hecho en sí atenta evidentemente contra un discurso ya gastado y reiterativo de que la descentralización es la vía o el camino ideal para desarrollar el país de manera integral. Pero aparte de ello, Cristian... ¿Hola? Sí, ¿Me estás copiando, Cristian? Te escuchamos. Sí, aparte de ello, hubo una propuesta. Yo como líder de bancada tuve una reunión con el presidente de la Cámara, con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y el vicepresidente de la República en ejercicio hoy de la presidencia, de que el próximo año se estaría implementando un programa muy importante que significaría una inversión de cerca de 75 millones de dólares, que tendría una denominación de hambre cero, donde los gobiernos departamentales indefectiblemente serán los administradores de estos recursos, que tendría un mayor impacto, un alto impacto en los programas de alimento escolar, donde se incluiría inclusive a los alumnos que van hasta el 9º grado dentro del sistema educativo nacional. Eso fue uno de los justificativos, pero al final, en amplia mayoría, progresó este pedido de modificación, esta versión del Senado, que modificó nuevamente el proyecto que teníamos nosotros ya inicialmente en diputados. ¿Estos 75 millones de dólares serían en paralelo a lo que ahora existe a través del FONACIDE, o se ampliaría el presupuesto del FONACIDE para llegar a este monto, diputado? No, lo del FONACIDE se mantendría. Yo no sabría cuál sería la fuente de financiamiento, Cristian. Pero eso no va a significar que va a reducirse estos recursos que actualmente disponen los gobiernos departamentales. Sería un componente totalmente diferenciado para reforzar los programas de alimentación escolar para las gobernaciones del país y
que contemplaría una cobertura de aproximadamente cerca del 85% de todos los estudiantes inscritos en el RUE que van hasta el 9º grado dentro del sistema educativo nacional. O sea, qué grave de ser cierto, diputado, que por diferencias políticas con gobernadores, los senadores utilicen la potestad que tienen como un garrote político, porque al final de cuentas estamos hablando del estómago de los niños y las niñas en edad escolar, quienes deben tener condiciones mínimas para poder recibir el conocimiento que les transfieren sus maestros. De ser cierto, esto es muy grave y degradante para aquel niño que está allá en Tembiaponá, para aquel niño que está allá en Carayao, para el niño que está allá en Milpalos. Es decir, a ellos se le están afectando y no a los gobernadores. De ser cierto, esto es gravísimo. Sí. De ser cierto, esto es gravísimo. No puede estar por sobre los intereses de los niños que van a ser beneficiados por un programa tan importante y sensible como es la alimentación escolar, verse afectados por las diferencias políticas que pueden surgir entre los caciques departamentales. Y si esto realmente se confirma, porque es una versión que surgió, inclusive el diputado Daniel Centurión hizo mención a ello, es lo que se comenta. No se puede certificar esto, pero de ser así, realmente, Cristian, es lamentable y hasta raya la miserabilidad en todo caso. Esa es la palabra que describe. Es miserable esto. Edgar Olmedo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas explicaciones. Y por último, ¿Senado puede ratificar esto o modificar de nuevo? Senado va a aprobar su versión y si es que ellos aceptan las modificaciones hechas por diputados sobre algunos presupuestos para algunos entes, esto ya se estaría aprobando. Pero si ellos se ratifican in totum, como se dice en el término jurídico, sobre todo el proyecto o la versión Senado, prácticamente sería la que estaría siendo aprobada para el presupuesto general de gasto de la Nación del año venidero. La última palabra dentro de todo el proceso de estudio del presupuesto general de gasto de la Nación, Cristian, lo tiene el Senado, porque es la última instancia de debate para la aprobación o el rechazo del presupuesto según las versiones que surgieron, ya sea de diputados, las modificaciones, etcétera, o las que surgieron del mismo Senado. O sea que todo lo que ayer se dio en la Cámara de Diputados, en aceptar en algunos puntos la versión Senado, en las modificaciones hechas por diputados, que fue remitido también dentro de este proyecto de ley al Senado, puede tener totalmente una variación nuevamente de acuerdo al criterio de los senadores. Toda esta instancia burocrática del estudio del presupuesto general de gasto de la Nación, al final queda en manos del Senado definir el presupuesto del año 2024. Gracias, Edgar, por estas explicaciones. Hasta luego, muchas gracias. Diputado Edgar Olmedo, hablando